Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes. Hola, profe. Hoy escuché una clase de ustedes que lloraban los nenes. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo? Hoy me puse a repasar una clase del cuatri pasado de usted y ¿De escuchaba cuatrimestre cómo pasado? en el campus. ¿Me escuchás? Que estaba Sí, dando medio una clase, cortado. que estaba dando una clase y sus hijos lloraban en medio de la pandemia. Fueron unos cuatrimestres complicados. Este año, este cuatrimestre lo estoy teniendo bastante controlados. Bueno, pero por lo menos cohecho me lo aprendí. Es lo importante, es lo importante. Ahora están en el colegio, por eso no se escuchan tanto. Sí, además de que con la experiencia de ya de un año hay otros recursos disponibles para utilizar. Y te digo Lo que con la digo por experiencia propia también. edad que tienen ellos se me complica bastante. Ahora en un ratito cuando llegan los van a escuchar que el padre los sube. Suban, 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 suban. Suben rapidito así, para que no hagan ruido. Vamos a esperar un ratito por si se conecta alguien más. Igual somos poquitos. ¿Cómo van con el estudio? Profe, ¿esta ¿Bien? sería la última clase o van a seguir dando temas? No, 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 es la última, es la última. Ah, Salvo que bien. les haya Venimos. indicado que el martes tienen clase, ya no. No nos dijeron nada. Entonces no debe haber más clase. No, por lo que dijeron, el doctor Conti había avisado que ya la última era la que dio, y el doctor Simas el martes pasado es como que también hizo como un repaso de un tema que había subido clase online y como que dio a entender que no. Sí, sí, ya no debe haber. No solemos dar clase la última semana, cosa que tengan tiempo de estudiar tranquilos, de repasar. No sumamos más temas. Profe, Antes de arrancar, ¿te puedo hacer una consulta de otro Sí. tema? A ver, ¿Viste lo que mandé al grupo, lo del tema de las Rocío, excepciones? primero. A ver, Rocío Santiago, alguno de las exacciones. no, tranqui, cable. Siempre todo lo que, o sea, lo que pide el funcionario público es en nombre de la administración pública, ¿no? Exacto, sí, Pero me ha surgido la duda en el tema, y pues los trato de comparar con el cohecho, ¿viste? Para diferenciarlos, sí, para que sea más fácil el estudio. Pero eso era lo que me surgía duda, porque en el cohecho, viste que acepta dinero dádiva, o te recibe dinero dádiva para hacer no hacer algo en el ejercicio de sus funciones. Las exacto, exacciones ilegales es el funcionario público el que exige que se le entregue en nombre de la administración pública, ¿no? exacto. Pero no con una finalidad determinada, Claro, eso es lo que yo te preguntaba el otro día. ¿sí? Siempre, como a lo que yo iba cuando te escribía es esto. Si el funcionario público está pidiendo en nombre de la administración, ¿sí? Lo indebido no es, pueden ser en dos situaciones, o el que está exigiendo algo que no le es debido a la administración, o que está exigiendo en demasía, ¿sí? Está pidiendo más de lo que realmente hay que darle a la administración. Pero no es que está exigiendo ese dinero, esa contribución, ese derecho o esa dádiva para hacer algo relativo a su función, ¿sí? Porque él ya lo que está pidiendo, lo está pidiendo en ese carácter de funcionario público, ¿sí? Por eso yo te decía que Simas entiende que si en la figura de cohecho estaría previsto como acción típica el solicitar, ¿sí? Si el funcionario público se le admite que solicite dinero para hacer o no hacer
algo relativo a sus funciones, ya no tendríamos más ese problema de lo que es la concusión, ¿sí? Porque, por eso yo te daba el caso del policía que nos para en ruta y hace documentación, o nos dice, señorita, usted iba a exceso de velocidad. ¿Qué debe hacer el funcionario público? ¿Cuál es su función? Labrar el acta respectiva. Si ese funcionario público, en lugar de labrar el acta, que es lo que tiene que hacer, me solicita dinero para no hacerme el acta que me tiene que labrar, sería, según CIMAS, si está incorporado esa acción típica, así en el cohecho, en lugar de recibir, sería también solicitar, no tendríamos el problema de qué delito es, ¿sí? Directamente tendríamos un cohecho. Pero como eso no está previsto en nuestro código actualmente, en su momento sí estaba configurado, el artículo estaba específicamente determinado, como no tenemos esa acción típica dentro del cohecho, la única forma que un funcionario público puede solicitar algo para no hacer algo, según mi postura, es cometer el delito de concusión, ¿sí? Por eso hablábamos de la extorsión y del abuso de autoridad. ¿Por qué digo que para mí no es una exacción ilegal eso? Porque el funcionario público, en esa situación, su función nunca es exigir una contribución, un derecho o una dádiva, ¿sí? No puede. Ningún policía en la ruta puede cobrar una multa de tránsito. ¿Sí? ¿Me va siguiendo, Santiago? Claro, por eso es que vos refutás la teoría esa que es un delito de extorsión, abuso de autoridad. Para mí Porque, es eso. en cierto La punto, confusión sería una extorsión con un abuso de autoridad. en cierto ¿Sí? caso, el funcionario público te dice, o dame 1.000 pesos o te saco el auto. O lo estén extorsionando. Exacto. Y uno accede a pagar para no sufrir esa amenaza, ¿sí? Entre comillas lo digo, para no estar sufriendo esa intimidación, esa amenaza que me está realizando el funcionario público, ¿sí? ¿Por qué yo digo que no es una exacción? Porque eso que me están exigiendo no es bajo ningún concepto. Yo no puedo pensar que el funcionario público me lo está pidiendo como carácter de multa, ¿sí? Como contribución, derecho o dádiva, que exige sí o sí el Doctora, delito de exacción ilegal. Yo sé que me lo está pidiendo para él. Martín, sí. si el funcionario público exige para la administración, es exacciones. Si lo exige para él es concusión, pero si él convierte lo que exigió para la administración pública, lo convierte en un beneficio propio, ¿qué hay malversación? No, es una exacción ilegal agravada. El 268. Pero siempre Bueno, que eso que pidió no lo haya incorporado a la administración pública, ¿sí? Si yo eso que pedí en demasía o algo que no es debido, lo incorporo a la administración y luego el funcionario se lo lleva, es el delito de peculado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya está incorporado, ¿sí? A lo que es los caudales públicos, ¿sí? Dentro de la administración pública, ese dinero o la dádiva, como quieran, ¿sí? Si yo lo incorporo y luego lo saco, es peculado. Voy a tener una exacción simple del 266, porque estoy pidiendo algo que no corresponde o algo en demasía, y luego cometo además el delito de peculado, porque me lo llevo, ¿sí? Sí, profe, y en ese caso, o sea, si no lo que pide no entra a la administración, sería una exacción agravada, ¿no? Porque piden demasía Exacto, y lo convierten en según mi beneficio propio. postura. Claro. Exacto, según mi postura, para el doctor Simas, eso es el delito de concusión. ¿Sí? Simas dice, no me importa para quién pide, si pide para la administración y luego se lo lleva, o si ya pide para él, abusando de ese cargo y se lo lleva. Si yo me lo llevo, lo que pido es concusión, para Simas. Para mí es una exacción ilegal agravada. ¿Sí? Sí. Bien. Yo lo único que anoté Esperen que voy a ver si me importante, sale. profe, yo lo único que anoté importante, que a usted le gusta el shot.
¿El shot? ¿Qué tengo? ¿Chocolates atrás? Usted nos dijo ¿O que les le pedí gustaba el shot shot. para no hacer algo? Claro, ¿Les dije que me den un shot para hacer algo? Ay, no sé, pero a mí yo lo único que anoté es que a la profe le gusta el chocolate shot. Sí, me encanta. Así que todos vamos a ir con un chocolate. Ay, se me va a complicar. Esperen, porque yo quiero, nunca me acuerdo cómo es. En el chat debe ser, sí, acá. Quiero mandarles para que tengan, no sé si me va a salir, el cuadro comparativo de los delitos. Esperen que lo busco. Si no, profe, es más fácil si lo podés mandar al grupo de ¿Cómo? WhatsApp. Sí, lo que pasa, ¿puedo hacerlo a través de la compu eso, si no? Sí, tenés que conectarte a WhatsApp web y lo mandás. No me la compliquen, por favor. A ver, esperen. Cuadro Administración Pública, mira. Creo que es este. Ahora después puedo verlo por el WhatsApp web, si es que me sale. Pero ese sería el cuadro sí que estuvimos viendo estos días, donde comparamos cohecho pasivo, activo, agravado, no sé, todo, ¿sí? Hasta las exacciones. Bien. ¿Tienen alguna duda más de esos temas? Sí, otra pregunta. Sí, Martín. El cohecho, yo leí por ahí, dice que es un delito bilateral o de codelincuencia, Exacto. que tiene que estar la parte activa y la parte pasiva, el cohecho activo y el cohecho pasivo. Pero ¿puede haber cohecho pasivo sin que haya cohecho activo? No, No, Por ejemplo, nunca. ¿Por qué, Santiago? porque en el cohecho activo, o sea, cualquier persona como que le ofrece para que el funcionario público haga, no haga en el ejercicio de su función. Exacto. y puede Siempre vamos a haber, tener, para tener un cohecho pasivo, a ver, ¿qué? puede haber cohecho pasivo sin haber cohecho activo. Yo me refiero al caso de que un funcionario acepte una dádiva de de una persona menor de edad, por ejemplo. Estaría el delito del cohecho pasivo, pero no sería atípico en el caso del cohecho activo. No, lo que sería es inimputable. ¿Y el delito está igual? O sea que los dos tenemos que la acción típica, antijurídica y culpable, ¿sí? Más allá que nosotros tenemos configurado la primera parte, ¿sí? Tenemos que es una acción típica, es antijurídica, ¿sí? Y después vamos a llegar a la parte de la culpabilidad, a ver si puede ser punible o no ese menor, que depende de la edad que tenga, por la pena no sería tampoco, podríamos llegar, pero en sí, la figura de lo que es el cohecho activo estaría, vamos a tener sí o sí, más allá que no llegue a juicio, ¿sí? Es como si, sí se puede dar al revés, antes de que me olvide, que yo tenga el cohecho activo y no tenga el cohecho pasivo, ¿sí? Pero nunca a la inversa. Yo para poder tener un funcionario público que recibe, tengo que haber tenido una persona que ofrezca, ¿sí? Más allá que no sea punible por nuestra ley, ¿sí? Pero sí vamos a tener la contrafigura de este delito. Si no, no puedo cometer nunca un cohecho pasivo. ¿Sí? Sí, ok, entendí. Bien. Vamos a ver un poquito de lo que es el prevaricato, como por si alguno lo va a presentar y nos sacamos algunas dudas. Vamos a tratar de no sumar muchos delitos más hoy, así no seguimos generando después más temas para preguntas. ¿Alguien ha leído un poquito de lo que es el prevaricato? No. Yo leí un poco, profe, cuando vi ahí en el chat que vamos a verlo ahí. ¿Qué Va a va a abrir ser el código y leí prevaricato? Bien, los artículos. ahora. Bien. Lo que dice el artículo. Bien, vamos a ver que lo que es el delito de prevaricato, que dice prevaricato, el artículo es prevaricato de jueces o figuras equiparables, ¿sí?
Va a ser un delito que se realiza por comisión, ¿sí? A diferencia de algunos delitos que vamos a ver si llegamos, que son el de retardo de justicia, por ejemplo, en donde un juez, primero vamos a hablar del primer párrafo, que son los jueces, dictan resoluciones, ya sea contrarias a las leyes o a las constituciones, o dice fundados en hechos o resoluciones falsas. Esto implica que vamos a tener dos tipos de prevaricato, ¿sí? El prevaricato de derecho y el prevaricato de hecho. En el prevaricato de derecho, el juez lo que hace es dictar resoluciones contrarias a la Constitución o a las leyes, ¿sí? ¿En dónde? En su fundamento, ¿sí? Pueden ser resoluciones o sentencias. En cambio, cuando es un prevaricato de hecho, el juez lo que hace es funda su resolución en hechos falsos o en resoluciones falsas. ¿Sí? Obviamente que todo esto siempre tiene que ser con un dolo, sí, dolo directo de querer perjudicar a la persona a la cual le está dictando esa resolución. ¿Cuándo sería un prevaricato de derecho y cuándo un prevaricato de hecho? Por ejemplo, que el juez quiera dictar una resolución en donde tiene que conceder, por ejemplo, una libertad condicional. Y el juez, en lugar de decir lo que dice el artículo 13, 14, del Código Penal, dice lo contrario, dice que el artículo 14 dice que, no sé, para el delito de robo con armas no está prevista la libertad condicional, entonces deniega, ¿sí? Entonces, dice lo contrario a lo que dice la ley para fundamentar su resolución. A propósito, ¿no? Estamos hablando, ¿no? De que alguien se equivoque y salga la resolución así. En cambio, el prevaricato de hecho, ese juez fundamenta su resolución en hechos que no son ciertos o no son así. Por ejemplo, que esa misma resolución, el juez diga que no le otorga la libertad asistida o la libertad condicional, porque cuando cumplió arresto domiciliario, violó en 3 oportunidades, por ejemplo, el control de monitoreo, se profugó y demás, cuando eso no sucedió, ¿sí? ¿Qué implica estas resoluciones? Siempre un perjuicio para la persona a la cual se le está dictando esta resolución que es contraria a lo que debería ser. Vamos a ver que en el segundo párrafo tenemos previsto que esos tipos de prevaricato que realizan los jueces se agrave la figura cuando es cometida, dice, en causa criminal. Dice, si la sentencia fuese condenatoria en causa criminal, la pena será de, y eleva la pena. ¿Qué implica que la causa sea criminal? Vamos a tener dos posturas, ¿sí? Por un lado son todas causas específicamente criminales, ¿sí? Que es por, no sé si alguien ha visto alguna vez el procedimiento en cómo se divide la materia si es criminal o correccional, que es por el monto de las penas, ¿sí? Del delito de que se trate. Entonces, algunos autores dicen, para hacer una figura agravada, el delito que tiene que estar imputado tiene que ser superior a 6 años de prisión, ¿sí? Entonces, específicamente tiene que ser una causa criminal según la materia. En cambio, otra parte de la doctrina dice que esas causas son las penales en general, que el código dice causas criminales para distinguirla de causas que puedan ser del fuero de civil, fuero familia, fuero laboral y demás, ¿sí? Finalmente, en el mismo artículo van a dar estas figuras equiparadas que yo les estaba comentando, que es cuando el que realiza este prevaricato sea tanto un árbitro o un amigable componedor, ¿sí? Que más allá de que no sean jueces, pueden dictar laudos en donde se van a pronunciar a favor o en contra de alguna de las partes, ¿sí? Y hoy les decía que es un delito que es de acción, ¿sí? El juez tiene que expedirse, tiene que dictar estas resoluciones o estas sentencias, y es un delito comisivo. Vamos a ver que en el artículo 273 y 274 vamos a encontrar los delitos que son denegación y retardo de justicia. Acá vamos a tener, más allá que son dos acciones típicas totalmente distintas y que se realizan dos acciones típicas distintas, que son delitos distintos, voy hablando un rato, ¿no? Vamos a encontrar que tenemos un delito que es comisivo y un delito que es omisivo. Cuando tenemos el delito de denegación de justicia, el juez tiene que dictar una resolución diciendo que no se va a expedir
según lo solicitado, porque no puede, porque la ley es insuficiente, es oscura, hay lagunas, ¿sí? Vamos a encontrar, por otro lado, Profe. el retardo de justicia. Sí, Profe, ¿el juez va a expedirse, dijo? sí. Cuando hay denegación de justicia, el juez tiene que dictar una resolución en donde dice que no va a expedirse porque no puede, porque la ley no le da las razones o los argumentos para hacerlo, que la ley es insuficiente, que hay lagunas, que hay oscuridad, que no puede hacerlo. No es una denegación porque no dicto una resolución, sino que la dicto diciendo que no me expido. ¿Sí? ¿Ese sería En por cambio, omisión? la segunda conducta, ese es por acción. Por ¿Sí? comisión. Porque el Bien. juez dicta una resolución diciendo que no puede. En cambio, la segunda parte, ¿sí? Que es el retardo, ahí sí vamos a tener un delito omisivo, de los pocos que tenemos en el código, en donde el juez lo que hace es no dictar la resolución cuando han vencido los plazos para hacerlo y las partes lo han solicitado, ¿sí? Que se expida, por ejemplo, un pronto despacho, ¿sí? Y demás. Una vez que se me han vencido los plazos y se me ha pedido que yo resuelva y no lo hago, ese sí un delito omisivo. Siempre pensemos que son delitos que obviamente son de dolo directo, no tenemos otro tipo de posibilidad por el hecho de que el juez conoce la ley, conoce los plazos, y si no dicta resolución, siempre con dolo, si no es que es un retraso en la administración de justicia por no sé, porque tienen muchas resoluciones que dictar, muchas sentencias, se atrasa 2 días, sino que no la dicta porque no quiere, ¿sí? ¿En qué momento vamos a tener consumado cada uno de estos delitos? En el momento cuando hacemos prevaricato, el que vimos en un primer término, es cuando el juez dicta esta resolución. ¿Y cuando el juez dicta la resolución? Ya sea, si es una resolución escrita, al momento que está firmada, o si es una resolución oral, al momento que sí la oralizan la audiencia. ¿Tenemos posibilidad de que sea un delito tentado? No, ¿sí? Una vez que el juez firma, es una resolución, ¿sí? Igual que si la dice, la está dictando, no tenemos posibilidad. Las otras dos figuras, en donde tenemos una denegación y un retardo de justicia, nos sucede algo muy parecido, ¿sí? En donde no vamos a tener posible la tentativa. ¿Cuándo yo voy a tener consumado el delito de denegatoria de justicia? En el momento que el juez dicta, firma, dictar es firmar, ¿sí? Esa resolución en donde dice que no puede expedirse por esta oscuridad o esta laguna que tiene la ley. Y en el retardo, el delito se va a consumar en el momento que los plazos fenecen, ¿sí? Acá concluyen, en ese momento, ¿sí? Entonces no tenemos posibilidad de tentativa. Y vamos a ver que todos estos delitos tienen en común que es el sujeto activo, ¿sí? Del delito tiene una calidad muy especial porque solamente puede serlo el juez, ¿sí? Juez, hablamos de jueces nacionales, jueces provinciales, no estamos incluyendo acá los jueces de falta, que son más cuestiones administrativas municipales, ¿sí? Doctora, No sé si lo dije muy rápido. Sí. si un juez está innovando en una sentencia, no hay prevaricato, ¿no? No. Esto son cuestiones que no pueden ser sujetas de interpretación, ¿sí? No es que yo interpreto que el artículo, por ejemplo, lo que yo les decía hoy de lo que yo pienso o lo que piensa Simas del delito de exacciones. No es que cometemos prevaricato si decimos algo que la ley no está diciendo, ¿sí? Sino que no tiene que ser sujeto a interpretación, a eso me refiero, sino que a propósito decimos algo que la ley no dice. Si yo agarro, a ver si tengo un código penal acá, sí. Yo Hay busco el dolo entonces artículo del juez. 13, por ejemplo. Es que tiene que haber dolo, son delitos de dolo y de dolo directo, nada más, ¿sí? No es una equivocación, no es cuestión de interpretación, es dolo. Supongamos que el artículo 13, el artículo 13 dice, el condenado a reclusión o prisión perpetua que hubiere cumplido 35 años de condena, empieza a enumerar a qué tiempo cada penado puede obtener la libertad condicional.
Yo, para hacer prevaricato de derecho, digo que el que tiene prisión perpetua, tal como dice el artículo 13 del Código Penal, el condenado a prisión perpetua no puede tener la libertad condicional. ¿Sí? No es una cuestión de interpretación mía. Es una cuestión que yo digo, lo contrario a lo que dice la ley, a propósito, para denegarle una libertad condicional a uno que está condenado por un homicidio, por ejemplo, un homicidio agravado por el vínculo. ¿Sí? Más allá que el artículo 14, después hay unas incorporaciones que hizo la ley, sí, en donde no se puede dar la libertad condicional a determinados delitos. Pero yo utilizando lo que dice contrario a la ley, resuelvo. ¿Sí? Tiene que ser a propósito. No es una cuestión de que el que hizo la resolución no conoce el artículo 13 y, ay, no, puse cualquier cosa. Tiene que haber dolo. ¿Sí? Santiago. Sí, un ejemplo sería de este prevaricato de derecho es cuando, por ejemplo, el juez no le otorga la suspensión de juicio a prueba a un imputado del primer delito, que no excede los 2 años, cumple todos los requisitos. ¿No? ¿Y pero qué le dice? Que no sé, pero como no lo está perjudicando, a cierto punto. Pero hay que ver que ese prevaricato tiene que ser contradiciendo la Constitución o las leyes. Entonces, hay delitos que más allá que es el primer delito y, no sé, no tengamos antecedentes y yo me porto muy bien, no puede darse la suspensión de juicio a prueba. ¿Sí? Más allá que es el primer delito. Entonces el juez tiene que decir lo contrario, supongamos que dice, el juez dice que la ley dice que el que comete un delito con no sé, contra la propiedad no puede tener una suspensión de juicio a prueba. Supongamos que sea un hurto, ¿sí? Entonces, el juez tiene que expresar en sus fundamentos lo contrario a lo que dice la ley, en forma caprichosa, obviamente, ¿no? Para perjudicar a en este caso imputado, pueden ser en otras materias, sí pueden ser materias laborales, civiles, familia. Creo que desconozco casi la ley desde que se modificó el código, así que no podría darles un ejemplo de las causas civiles, por ejemplo. ¿Sí? Tiene que ser contrario a la ley o a la Constitución, y lo tiene que decir. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien. El prevaricato, de hecho, es mucho más sencillo, porque es obviamente, vamos a ver que lo que está diciendo el juez que sucedió, no sucedió y tiene que haber documentación que lo contradiga, ¿sí? ¿Sí? ¿Seguro? Bien, Sí, profe, ¿se entendió? perfecto. Yo quiero que se saquen las dudas, si tienen dudas en este momento de algo, si han leído algo que no entiendan, sobre todo de temas que Profe. haya dado yo, ¿no? Sí, Rocío. Profe, otra pregunta que no tiene que ver por ahí con los temas. ¿Van a enviar alguna lista para rendir y eso? Porque Simas no dijo nada, por eso. No, porque como va a ser presencial, van a ir todos con sus cuerpitos a la facultad y seguramente van a ir entrando a las mesas según se van desocupando. ¿Sí? Ah, nos enteramos en el momento, por eso. Sí. Ok. ¿Sí? Sí van a rendir con nosotros, eso sí. No sé si vieron que la comisión 4 y comisión 5 es el mismo horario, pero cada uno rinde con sus profesores, ¿sí? No les va a tomar la gente de la comisión 5, aunque quisieran algunas ahí. A las 3, el jueves sería. A las 3 el jueves, exacto. ¿Sí? Pero después, cómo se reparten, no sabemos. No sabemos nosotros todavía tampoco, pero el jueves ahí nos vamos a ver. Profe, pero si Sí. ¿va a Ahí no tomar examen escucho. también? ¿También toma ¿Encima va a examen? tomar examen también? Puede ser. Preparen todos los temas. No estén jugando con eso de que no está Conti, no está, no se toma, no se preparan sus temas, ¿sí? Preparen todos los temas. Es muy probable que Simas esté. ¿Sí?
Y, profe, una consulta va de otro tema, que viste vos. Sí, ¿Viste el artículo 260, el que regula la malversación sí, de me caudales dio Mili. públicos? Sí. Eh, ¿Solo se consuma el delito cuando el funcionario, o sea, desvía los caudales? Sí. Dentro de la administración pública, Claro, pero ¿sí? el Que es la tema es que diferencia con el peculado. sí, El pero tema es si que, desvía los caudales en beneficio propio de un tercero, ¿sería enriquecimiento ilícito? ¿a dónde los desvía? ¿No? Se cortó ¿A justo. dónde los desvía? En beneficio propio de un tercero. Entonces lo saca. Claro. No, eso Ahí es el tenemos peculado. especulado, porque lo extrae. Exacto. Por eso te preguntaba, si yo desvío dentro de la administración, es malversación. O sea, saco, por ejemplo, de la Secretaría de Deporte y lo pongo en educación. Claro. Claro. ¿Sí? Eso es malversación. Recuerden que puede haber causas de justificación, ¿sí? No es que siempre que saco de un lado y pongo en otro es malversación. Ese desvío es malversación. Y el peculado, Doctora, si tenemos, sí. ¿Martín era? sí, el Sí. enriquecimiento ilícito es como que no se pudo demostrar nada, no se pudo demostrar el cohecho, no se pudo demostrar exacciones, no se pudo demostrar concusión, la malversación, entonces es como el último recurso de que está bien, no se demostró nada, pero tenés un enriquecimiento que no hay manera de justificarlo, entonces el delito es como si fuese tal vez cumplió todos los otros requisitos, pero nada se pudo comprobar. Entonces es como el último recurso que se tiene para que un funcionario sea condenado por algún delito. ¿O lo entendí mal? Sí, sí, pero yo para tener un enriquecimiento ilícito tengo que tener un crecimiento patrimonial y que no lo haya justificado. ¿Sí? Claro, por supuesto. Sí, tiene desmedido Sí, enriquecimiento. sí. Si yo cometo el delito, claro, yo creo que Santiago iba así, si yo desvío para mí, si cometo peculado o si tengo enriquecimiento, algo así a lo de Santiago, ¿no? Yo te iba a preguntar lo de peculado. Vos habías dicho que hay dos supuestos. Acá tengo anotado. Está primero la extracción, para ponerlo fuera del Estado. Después el segundo supuesto es que la desviación de servicios pagados por el Estado en provecho propio o de un tercero. Eso es un agravado, Ah, bueno. ¿no? Ese más lo dio Mili. Pero vamos, 260. En 260 tenemos, sí, es el delito de malversación. Y el segundo párrafo tenemos, si resultara un grave daño o entorpecimiento del servicio, se impondrá además tal cosa, ¿sí? Es una malversación agravada. Después tenemos el peculado, ¿sí? El 261, cuando se sustrae y demás. Y después creo que vieron los imprudentes, ¿no? Sí, ¿Está bien? malversación imprudente, sí. Exacto. Y Martín, ya que estudiaste un poco enriquecimiento, ¿cuándo tenemos enriquecimiento? ¿Cuándo se consuma el delito? Cuando un funcionario tiene 3 Lamborghini, un departamento en Miami, una casa en Bariloche y tiene un sueldo de 100.000 pesos. Apa, claro, ¿cómo llegó a todo eso, no? ¿Y pero cuándo vamos a consumar el delito? ¿Cuando me enriquezco o cuando no justifico? ¿Y cuál es el delito? Cuando no justifico. Cuando no justifico. Depende, Cuando no depende. justifico. En ese momento se va. Y si yo justifico que mi enriquecimiento o mi incremento patrimonial se debe a que estoy vendiendo drogas, ¿tengo el delito de enriquecimiento ilícito? Y ahí va a tener más problemas todavía. ¿Más problemas? Yo estoy Sí. justificando. No,
pero eso no es una justificación. ¿No es justificación? Sí, no, yo creo que ahí iría a un concurso con los delitos que tienen que ver con Seguramente las Falcone les sustancias. estuvo contando que hay dos posturas. Ay, no sé quién habla, Vanina. Sí, Seguramente yo Falcone les hablaba. estuvo diciendo que Yo le había había dos. Sí, A ver, que Falcone nos ¿qué, dijo que Luciane? él, ¿se escucha? Se escucha, se escucha. Que Falcone dijo que él pensaba que en estos tipos de delitos de enriquecimiento, para él el funcionario tenía que justificar, porque era una forma que como era que él estaba haciendo un servicio, lo que vendría a ser al país, a una contribución, tenía que estar justificado. Que para otras doctrinas era como, por ejemplo, nuestro profesor Simas, o Conti, no me acuerdo quién se refirió, que lo tomaban como un ciudadano particular, individual, común, que no hacía falta que se justificara su patrimonio. Con eso es lo que yo entendí, no sé si está bien o está mal. Sí, sí, lo que dijo es que específicamente nombró al doctor Conti que la postura de él es que el funcionario público es una persona más, entonces en ese tipo de casos iría directamente a ser juzgado por el delito que tenga que ver con sustancias ilícitas, por ejemplo. Que para su Exacto. parecer, que es lo que a él haría, el funcionario público, por el solo hecho de ser funcionario público, tiene la responsabilidad de justificar, entonces él iría por un concurso con los dos delitos. Exacto. Siempre es un delito, obviamente, que como le afecta a los funcionarios públicos, y muchos de ellos están en este dictado de las normas, hay una gran discusión en la doctrina, a ver si el delito se consuma cuando yo no justifico, cuando yo me enriquezco, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuál es el delito en esta figura? No justificar, enriquecerse, ¿sí? Obviamente, si les toma Falcón, digan lo que dice él, ¿no? Pero sí, el delito nos es dijo enriquecerse, eso. más allá de la justificación que yo dé. Es Sí, que sí, Falcone sí. nos dijo que él va a tomar su postura. Y hay otra postura más que nos habló sobre, no me acuerdo, ahora tengo que ponerme a estudiar, que él lo único que exige que va a tomar lo que él piensa. Claro, sí, sí, si les toma a él, sí, sí, sí. Siempre, ¿sí? Bien. Claro, que no importa si la justificación es legal o ilegal, que la justificación tiene que estar. O sea, uno Claro. tiene que justificar. Si después lo que estás alegando es ilegal, vas a ir con otro delito de camino. Otro delito. Pero Vamos a ver qué Falcone mencionaba que el último párrafo, me parece que era del artículo 268 segundo, que para él era sí. hay una incongruencia. Porque En dice el que segundo. no se puede penar igual a la persona Lo interpuesta posterior. que el funcionario. Porque dice que el deber es del funcionario, Ah, justificar. Viste que dice, la persona interpuesta sí. para disimular enriquecimiento será reprimida con la misma pena que el autor del hecho. Porque es la persona que le hace de testaferro. Exacto. Decía que era incongruente porque el deber de justificar es del funcionario público. Claro, con la misma justificación. Esa sería una persona normal y el funcionario no entraría en la categoría de persona normal. Claro. Siguiendo, porque Falcone sigue lo de los delitos de infracción de deber. Exactamente. Él tiene su postura alemana al respecto. ¿Sí? Bien. Creo que Martín había puesto hace un ratito en el chat, Doctora, no sé si Diego te otra contestó pregunta. por privado. A ver, ¿qué? Porque yo leí que el delito de peculado en algunos casos es una exigencia de los tratados internacionales y que en el caso de Argentina no está el peculado de uso, que no es un delito el peculado de uso. Como A había mí en me la clase parece, pasada del auto oficial. sí, porque se da constantemente, se supone que los delitos es para el buen funcionamiento de la administración pública y ese es como si fuese, bueno, naturalizar el peculado de uso y ni siquiera tiene una sanción
no penal, sino ni administrativa, de ningún tipo. ¿Y en qué otro caso ves vos un peculado de uso? No sé si lo puedo decir, pero A ver, no, corto la grabación. hay peculado de servicio, que ese sí es un delito y también Eso. es una práctica común. Sí. Y pero ¿cuál es? A ver, decime un ejemplo de otro peculado que vos veas peculado de uso y que vos decís que lo normalizamos. Y el ¿Cómo qué? funcionario que utiliza el auto del Estado para ir de vacaciones, no comete ni un delito. El que usa el avión. Sí, el helicóptero. Pasa que el helicóptero, es que hay que ver en cómo se le dio ese vehículo, ya sea auto, helicóptero, avión, y en qué condiciones, y para usarlo en qué, ¿sí? Yo, por ejemplo, sé que cuando a los jefes de las bases militares se le proporciona el departamento donde tienen que vivir y el auto, y un auto, ¿sí? Que se usa lo usa el jefe para lo que desee, no se le da solamente para cuestiones internas o cuestiones específicamente del servicio, ¿sí? No sabría en qué otras condiciones se le dan ese tipo de vehículos para otros tipos de, ya sea políticos, o si tiene alguna reglamentación específica, no lo sé. Habría que investigar eso. Yo me imagino, no sé, qué delito sería si a nosotros en el Poder Judicial que nos dan impresoras, resma de hojas, lapiceras, y yo me llevo una resma de hoja para mi casa para que los nenes dibujen, por ejemplo, o me llevo los lápices. ¿Qué delito sería? Es insignificante. ¿Especulado? Bueno, saquemos la insignificancia, sí, claro, pero ¿sería un delito de peculado? Pasa que no llegue a la justicia. La doctora se llevó una resma de hoja. ¿Sería peculado? A mí sí. Para hacer una comparación me refiero con los autos que estamos hablando, ¿sí? Sí, porque extraes o sea, vos como funcionaria, Estoy la extrayendo bienes custodia del de eso, Estado. claro, lo extraes y después, bueno, lo usas en beneficio propio. En este caso, un No. tercero. Y sería Le más o doy menos otro como el ejemplo. auto. Sí, Si usted a una compañera de trabajo o a una empleada del Poder Judicial le dice, ¿podés llevar estos apuntes que tengo que escribir un libro sobre exacciones ilegales? Y lo escribe en el horario de descanso o en su casa. Ahí habría un peculado de sí. servicio. Si yo lo escribo o mi compañera lo escribe. Si, por ejemplo, usted es juez y le dice a un empleado del juzgado que vaya y escriba el libro que va a presentar en la feria del libro del año que viene en Buenos Aires sobre Sí, y que lo haga en horario exacciones laboral. ilegales, fuera del horario laboral. Afuera del horario, le digo. ¿Y qué delito decís que es? Ahí van a escuchar los niños. Un peculado de servicio. Pero fuera del horario laboral. ¿Por qué decís que es peculado? Porque una persona que está trabajando para la administración pública está haciendo un trabajo un trabajo privado, para algo externo que no tiene nada que ver con las funciones del Poder Judicial. Yo lo veo medio raro a ese ejemplo. Me imagino más en un peculado de servicio, por ejemplo,
ejemplo, hablando del Poder Judicial. El Poder Judicial tiene una delegación de informática, y yo le pido a uno de los chicos de informática que me arregle mi computadora. Obviamente no me va a cobrar porque el Poder Judicial está pagando sus honorarios. ¿Sí? Eso me parece más un peculado de servicio que el caso que me estás dando. ¿Por qué un empleado podría escribir fuera del horario laboral un libro si se lo pide el jefe? ¿Cambia si O es mis dentro del honorarios horario de trabajo? No, ahí habría otro problemita. Me parece, o sea, lo que te faltaría tal vez en ese ejemplo es, porque vos pensás que en el peculado yo me estoy beneficiando de un servicio porque yo no estoy pagando el servicio, lo está pagando la administración pública, ¿sí? Entonces tendría que ser como que el juez, por ejemplo, el caso que habías dado vos, en lugar de pagarme mis honorarios por estar escribiendo un libro, me lo paga el Poder Judicial. ¿Sí? En eso iría un peculado de servicio, que alguien que tendría que estar abonando Así es un el servicio ejemplo que que yo yo le estoy decía. brindando, lo hace pasar por el... Ah, pero nunca me dijiste que me estaba pagando el Estado mi producción literaria. Pero el Estado paga el sueldo del empleado judicial y está escribiendo un libro para un privado. Pero no, yo he escrito cosas y nadie me ha pagado un sueldo por escribir. Por eso digo que faltaba él, no sé, supongamos que no es que tengo que escribir un libro, porque cualquier persona puede escribir un libro. Tenemos que tener siempre, para tener un peculado de servicio, es que ese servicio que yo estoy brindando es abonado por la administración pública, ¿sí? En lugar de por la persona que está usufructuando de ese servicio. ¿Sí? Si no tengo ese dato en el ejemplo, no tengo peculado. Porque yo te puedo decir, por ejemplo, Martín, no sé dónde trabajas, Martín, que a veces te veo en una oficina. Trabajo para el casino de la provincia de Buenos Aires. Bien. Entonces te dice uno de tus jefes, Martín, quiero que me organices un protocolo, por ejemplo, para poder desempeñar, no sé, abrir ahora en época de pandemia en el casino. Eso es una cuestión de tu trabajo. ¿Vos lo hacés? Sí. ¿Te van a pagar un extra por hacerlo? No. No. No, no. No. Y si te Corresponde dice, tu trabajo. Martín, te dice tu jefe, Martín, yo quiero que vos hagas una obra en coautoría conmigo respecto de, no sé, sobre un tema X. Que vos uses tus horas extras o extra laborales fuera del horario laboral en escribir eso que te están solicitando, no implica que el casino, ¿sí?, te está pagando eso en tu sueldo. Si yo le digo a Mili, che, Mili, hagamos un comentario de un fallo que nos lo van a publicar en la ley. Y Mili, cuando sale del juzgado, se va a la casa y se pone a escribir. No implica que esté haciendo está en un lado de servicio. No, está bien, pero dentro del trabajo sí. Estaría haciendo mal uso del horario laboral. No sé si sería un peculado de servicio si lo hacen en el horario laboral. Porque vos pensás siempre que hablamos de un peculado, que yo estoy sacando algo de la administración para mandarlo a otro lado. Al ser de servicio implica que yo estoy, o de trabajo o de servicio, ¿sí? Yo me estoy beneficiando de ese trabajo, de ese servicio, pago por la administración para algo propio, ¿sí? Supongamos, no sé, seguramente el casino debe tener electricistas, si se corta la luz, no sé, o tal vez es externo, sí, pero muchas veces tienen gente exacto, igual que nosotros. Entonces, si vos te llevas al electricista a tu casa, porque tenés un corto, y el señor te arregla en tu trabajo, y vos lo pasás como factura dentro de la administración, eso es un peculado de servicio, ¿sí? No porque el señor vaya
a trabajar a tu casa, sino por quién abona ese servicio, ¿sí? Porque tranquilamente claro. vos podés decirle, ya que lo conoces, che, tengo un corto, no venís a casa, y vos vas y le pagás, ¿sí? Lo importante de este peculado es Correcto, muy bien. que yo me beneficio por algo que está pagando la administración pública, ¿sí? Sería el caso, María Eugenia, de un peculado de uso. Ay, María Eugenia, así me retan en mi casa. ¿Cómo? No, bueno. El caso de, por ejemplo, uno está escribiendo un libro, se queda fuera del horario Sí. laboral, pero utiliza todas las instalaciones del trabajo como para ahorrarse el internet, Podría ser, electricidad y todo. Ese podría ser de uso. ahí sí, podría ser. Y de paso, ya que estamos, lo imprimimos en la impresora de ahí, Exacto. porque tenemos que llevar una copia En papel. en papel, exacto. de antigüedad, pero bueno, ¿sí? Ahí estamos utilizando bienes del Estado para un beneficio propio, Perfecto. ¿sí? Ujú. No se olviden de ese detalle de que, obviamente, lo abona una administración pública, no nosotros. Doctora, ¿hay también prevaricato del abogado? Sí, totalmente, esa parte no la vimos, me la olvidé. Abogado siempre comete prevaricato. Fíjense en que el artículo van a ver que tiene, hace como si fuera dos situaciones distintas, pero en realidad siempre hay que tener presente que es siempre en perjuicio de las personas a las cuales está asistiendo, ¿sí? Tiene que ser prevaricato de abogado, es cuando el abogado representa, dice, partes contrapuestas, ya sean causas civil, causas laborales, causas penales. Si yo defiendo una parte y la otra, siempre hay alguien que va a estar perjudicado, porque no voy a solicitar la prueba necesaria para defender a ambos. ¿Usted vio la película ¿Vas por hablar, Cabo de Martín? Miedo? Perdón. ¿Usted Cabo vio de la Miedo. película Cabo de ¿Cuál es Miedo? Cabo? Es Nick Nolte y ¿Cuál es Cabo de Miedo? Robert De Niro. Él era un delincuente que había violado a varias niñas. El abogado que lo tenía que Sí, defender, Nick Nolte, se da cuenta de sus antecedentes, pero en ese caso que lo estaba defendiendo no había hecho nada, y él tenía las pruebas de que no había hecho nada. Se las guarda las pruebas, no las presenta en juicio, deja pasar el juicio, como que el fiscal lo acuse, y él hacía caras como que, bueno, no puedo defenderte. Y Robert De Niro va preso 18 años. Cuando va preso, estudia abogacía, sí. se recibe dentro de la cárcel y se da cuenta que el abogado tenía en su poder la prueba de que a él no lo hubiesen incriminado. Entonces, bueno, no le voy a seguir contando la película, pero ahí hay prevaricato del abogado. El abogado Exactamente. defensor se esconde con las pruebas, no las presenta para que lo condenen. Exacto. Siempre que tenemos un Muy perjuicio, buena película. ahora la voy a tener que anotar para verla. Siempre que tenemos algún perjuicio para la persona a la cual nosotros estamos asistiendo, vamos a tener el prevaricato del abogado, ¿sí? Por eso yo les decía que el artículo te hace una distinción como si fueran dos posturas distintas. Esperen que busco el artículo, si quieren, para decírselos con precisión. Dice, el abogado mandatario que defendiere o representare partes contrarias en el mismo juicio, simultánea o sucesivamente, o de cualquier otro modo perjudicare deliberadamente la causa que le estuviere confiada. Todo lo que está puesto en la primera parte se va, digamos, lo importante de todo eso es que tengamos este modo perjudicial, ¿sí?, de forma deliberada para la persona a la cual estamos asistiendo, ¿sí? No importa si defendemos partes contrarias. Siempre lo importante es que se lo perjudique, ¿sí? Cuando defendemos partes contrarias, si yo defiendo a imputado X, que me dice que el imputado B es el que cometió el hecho, y también asisto al B, que dice que fue el A, ¿sí? Es imposible poder ejercer y defender en forma correcta a ambos imputados, ¿sí? Imposible. Sí puedo defender a dos imputados si tienen exactamente la misma versión de los hechos. Si yo quiero hacer no voy a hacer divorcio porque puede ser conjunto, pero en un causa de daños y perjuicios no puedo ser abogado de la demandada y del demandante, ¿sí? Siempre alguien va a salir perjudicado. ¿Sí? Y también está el prevaricato, ya que seguimos hablando del prevaricato, que pueden cometer los fiscales, asesores, ¿sí?,
que ellos son los que tienen que hacer dictámenes. Si yo no dictamino conforme a derecho o a la ley, puedo también cometer prevaricato, ¿sí? Bien, no sé si tienen alguna duda, están más confusos que cuando arrancamos. En el caso del prevaricato de fiscales, ¿sería siempre de derecho? No, de hecho también. Bien. Puedo denunciar también cosas que no sean hechos falsos, ¿sí? Perfecto. O sea, serían más o Bien. menos todos los mismos casos como los del juez. Lo que cambia es el sujeto activo y que vamos a tener otro artículo específicamente que lo menciona, nada más. Perfecto. ¿Sí? ¿Quién lo hace en el del fiscal? Los fiscales, ¿Quién denuncia al fiscal? asesores, cualquiera que haga un dictamen. ¿Cómo? Pero ¿quién sería el que denuncia al fiscal? La parte perjudicada. ¿Sí? Si yo como fiscal hago un dictamen que está, supongamos, diciendo cosas contrarias para respecto al imputado, el imputado va a poder denunciar que el fiscal está haciendo prevaricato. Depende de lo que diga ese dictamen que está realizando. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Eso fue lo que pasó bueno, no importa, eso fue lo que pasa la mayoría con los casos penales de la tele. ¿Qué es lo que pasa con las partes penales? No entendí. No, con este caso importante de Nisman, que se hizo prevaricato al fiscal, que las pruebas... ¿No se hizo un prevaricato al fiscal en la causa de Nisman? ¿O yo estoy mal entendida? No sé. ¿A Nisman decís que le hicieron una causa por prevaricato? No, al fiscal de la causa. ¿A la fiscal que estaba interviniendo? No, no sé. Después lo voy a buscar. Bueno, después nos cuenta. Después a ver si encuentro, a ver si pasó. No sé, la verdad que no sé. Bien. Si no tienen más dudas, nos vemos el próximo jueves, ¿sí? Cualquier cosa escriben, no pasa nada, ¿sí? Y vamos respondiendo si tienen alguna duda. Nos Profe. vemos entonces el jueves próximo. Sí, No Santiago. llegó el archivo, ¿no? ¿A El dónde nos archivo llegó? que iba a mandar al principio de la clase, el cuadro comparativo. Me parece Sí, que al chat no llegó. está en el chat. Sí, está en el chat. Ah, está, a mí no me llegó, ¿me lo pueden mandar? Yo lo tengo en verde. Ahora lo mando Ahora- al chat de WhatsApp, ¿sí? Ahora se los mando ahí. Ahora está en el Sí, si no, yo lo subo. chat doctora. de este del Zoom. Ahora se los mando al otro. Vos no me tenés fe. No, para ayudarla nomás. Ahora se los mando también al otro, si no me les aviso. No sé, ¿me estabas preguntando algo, Santiago, o no? Sí, profe, ¿viste Sí. el artículo 258? Son los agravantes del 258. 258, sí. Los agravantes del cohecho activo y Cuello del activo, tráfico, claro, el tráfico de influencia. sí. ¿Viste que dice que si la persona que ofrece, funcionario público, en el caso del agravante del cohecho activo, y la persona que recibe es del Poder Judicial, ahí estaría el cohecho agravado. Sí, claro, Entonces, tercero, viste que dice, el que recibe a valer su influencia sobre un magistrado. Sería tráfico de influencia, pero en vez de un funcionario público, ante un magistrado. exacto. Ese tercer caso no se puede agravar el cohecho activo, sino los otros dos. ¿Cómo? El cohecho, o sea, el tercer inciso no puede agravar la figura del cohecho activo, sino solamente el del tráfico de influencias. Porque en el cohecho activo en ningún momento se hace valer la influencia. ¿No? No, pero vos podés pagarle a alguien para que otro haga valer su influencia.
Ah, bueno. ¿Sí? Claro, claro. Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Entendido. Bien. Bueno, entonces nos vemos el próximo jueves a las 3 de la tarde en la Facu. ¿Sí? Bien. Perfecto. Estudien. Cualquier cosa preguntan. ¿Listo? Nos vemos entonces. Nos vemos, profe, gracias. Buen fin de. Gracias, Adiós. profe.